Hay días en que uno no necesita una explicación más. Hay días en que uno no necesita una frase bonita para subir una historia, ni una consigna motivacional, ni una palmada en la espalda que dure 5 minutos. Hay días en que lo que uno necesita es aire, serenidad, un respiro del cielo, un descanso por dentro. Hay días en que uno sigue caminando, sí, pero sigue caminando con el alma cansada. Y yo no sé si alguien vino hoy así, con el cuerpo presente pero el corazón golpeado, con la sonrisa puesta pero la fe temblando, con la agenda llena pero la paz vacía. Pero si llegaste así, quiero decirte algo desde el principio. Hoy Dios no vino a condenarte por estar cansado. Hoy Dios vino a regalarte serenidad para que continúes el camino. Porque una cosa es detenerse por rebeldía y otra muy distinta es detenerse porque el alma no da más. Una cosa es abandonar el llamado y otra muy distinta es necesitar que el Señor vuelva a ordenar tus pensamientos, vuelva a enderezar tu interior, vuelva a calmar esa tormenta que nadie ve pero que te está partiendo por dentro. Y a veces la gente no entiende esa clase de cansancio, porque el cansancio del alma no siempre se nota, no siempre se ve en los ojos. Hay gente que se arregla bien, se viste bien, trabaja bien, sirve bien, hasta predica bien, canta bien, sonríe bien, y por dentro siente que está caminando con una piedra en el pecho. Y como no se ve sangre, nadie cree que duele. Como no hay yeso, nadie pregunta si se quebró algo, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo sabe. Dios sí oye ese gemido que nos sale por la boca, pero que retumba en el corazón. Y hoy vengo a decirte una verdad que puede sostenerte en esta hora. La serenidad de Dios no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. No es que se apagó la tormenta y entonces vino la paz. No, es que vino la paz y por eso la tormenta dejó de definirte. Porque hay gente que cree que va a tener paz cuando resuelva el problema financiero, cuando vuelva el hijo pródigo, cuando sane el cuerpo, cuando aparezca el trabajo, cuando el matrimonio mejore, cuando la puerta se abra, cuando el diagnóstico cambie. Pero el Evangelio nos enseña algo mucho más profundo. La paz no es el premio al final del proceso. La paz es la provisión de Dios para atravesarlo. Por eso Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué texto glorioso. No dice guardarás en paz al que tiene todo resuelto. No dice guardarás en paz al que nunca lloró. No dice guardarás en paz al que jamás tuvo dudas. Dice al que persevera con su pensamiento puesto en Dios, al que confía. Eso significa que la paz no es para el perfecto, la paz es para el que decide volver la mente a Dios una y otra vez. Y cuando el profeta habla de completa paz, está hablando de esa paz plena, de esa paz entera, de esa paz que en la Escritura tiene sabor a plenitud, a integridad, a algo que no está roto por dentro. No es simplemente que no hay guerra afuera, es que Dios empieza a ordenar lo que estaba fracturado adentro. Bible Gateway, UMC, escúchame bien, hay gente que no necesita menos responsabilidades, necesita más Dios en medio de sus responsabilidades. Hay gente que no necesita desaparecer 6 meses del mapa, necesita que el Señor sane su interior mientras sigue cumpliendo su asignación. Porque a veces creemos que la única forma de estar bien es salir de todo, renunciar a todo, cerrar todo, cortar todo, y no siempre. Hay momentos en que sí hay que cerrar etapas. Claro que sí, pero hay otras veces en que Dios no te saca del camino, te da serenidad para que no te pierdas mientras lo recorres. Te da serenidad para que la presión no te vuelva a otra persona. Te da serenidad para que el dolor no te robe la dulzura. Te da serenidad para que el miedo no te convierta en alguien que ya no reconoce su propia voz. Yo sé que hay personas que mientras escuchan esto tienen una batalla mental feroz. No es ni siquiera una batalla visible, es una batalla de pensamientos. Pensamientos que dicen: no vas a poder, ya te desgastaste demasiado, se te pasó el tiempo, lo intentaste muchas veces, no cambias, no sales, no sanas, no remontas. Y esas voces repetidas durante semanas, durante meses, durante años, empiezan a construir un clima interior pesado. Entonces el cuerpo está en el 2026, pero el alma vive como sitiada. Y el Señor hoy viene a romper ese sitio. Porque su paz también es una paz que gobierna la mente, no una paz superficial, no una paz de postal, no una paz de escaparate. Una paz que toma autoridad sobre tus pensamientos y les dice: hasta aquí.
Por eso Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Pablo no está diciendo que ignores lo que sientes. No está diciendo que niegues la presión. Está diciendo que no conviertas tu ansiedad en tu trono. Llévala a oración. Pásala por el altar. Nómbrala delante de Dios. Y entonces la paz de Dios vendrá a guardar tu corazón y tus pensamientos. La imagen es casi militar. La paz haciendo guardia en la puerta de tu interior. La paz vigilando lo que entra y lo que se queda. La paz diciéndole al terror: tú no mandas aquí. La paz diciéndole a la desesperación: no te doy residencia. La paz diciéndole al caos: no te voy a permitir que gobiernes este corazón. Enduring Word. Y aquí hay una diferencia enorme entre la paz de Dios y la paz del mundo. La paz del mundo es frágil. Depende del saldo, depende del aplauso, depende de la aprobación, depende de que nadie te contradiga, depende de que no haya malas noticias, depende de que no tiemble nada. La paz de Cristo es otra cosa. Jesús dijo en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. O sea, el mundo da una paz que se evapora, Jesús da una paz que permanece. El mundo da una paz basada en distracción, Cristo da una paz basada en verdad. El mundo te anestesia, Cristo te fortalece. El mundo te ofrece evasión, Cristo te ofrece presencia. El mundo te dice: desconéctate de todo. Cristo te dice: conéctate conmigo. Y entre una cosa y otra hay un océano de diferencia. Enduring Word. Ahora bien, si alguien me preguntara: ¿y cómo se ve esa paz en la práctica? Yo diría que se ve en una persona que todavía no entiende todo, pero ya no está dominada por el pánico. Se ve en una persona que todavía llora, pero ya no llora como quien no tiene esperanza. Se ve en una persona que todavía está en proceso, pero ya no siente que el proceso la está triturando. Se ve en una persona que todavía tiene preguntas, pero ya no vive secuestrada por ellas. La serenidad de Dios no te vuelve indiferente, te vuelve estable. No te vuelve insensible, te vuelve sostenido. No te vuelve frío, te vuelve firme. Y aquí necesito decir algo que tal vez alguien tiene que oír hoy. Estar cansado no te hace menos espiritual. A veces se ha predicado un evangelio tan malentendido que pareciera que un cristiano genuino no se agota, no se abruma, no se quiebra, no siente, no tiembla, no se desarma. Pero eso no es Biblia. Jesús lloró. Jesús se angustió. Jesús sudó como gotas de sangre en Getsemaní. Jesús durmió rendido en una barca en medio de una tormenta. Jesús sabe lo que es cargar peso. Por eso puede hablarle al cansado sin despreciarlo. Por eso puede mirar al que ya no puede más y no decirle: te faltó fe, sino ven a mí. Mateo 11, 28 al 30 es uno de los refugios más bellos de toda la Escritura. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dijo: vengan a una idea. No dijo: vengan a una doctrina solamente. No dijo: vengan a un sistema religioso. Dijo: venid a mí. El descanso del alma no se encuentra en una técnica, se encuentra en una persona. Y cuando Jesús habla de descanso, está hablando de algo más profundo que dormir una siesta o tomarte vacaciones. Está hablando de ese descanso interior que ocurre cuando el alma deja de pelear sola. Ese descanso que no siempre te quita el trabajo, pero te quita el desgarro interior de cargarlo sin Cristo. Bible Gateway, PreceptAustin.org. Me conmueve pensar que el descanso que Jesús promete no es pereza espiritual, no es desconexión de la vida, no es apatía, es un descanso en medio del trabajo, es la restauración de fuerzas en medio del trayecto. Es como si el Señor dijera: no necesariamente te voy a sacar de la ruta hoy, pero sí voy a renovar tus fuerzas mientras avanzas. Eso cambia todo. Porque muchos estamos esperando que Dios resuelva primero todo lo de afuera para recién entonces sentir alivio. Y Dios muchas veces hace el milagro en el orden inverso. Primero toca adentro, luego te fortalece, luego te estabiliza, luego te da claridad y entonces empiezas a atravesar lo de afuera de otra manera. A veces uno dice: Señor, sáname de este peso. Y el Señor responde: primero déjame enseñarte a llevar el yugo conmigo, porque no todo peso se vence escapando. Hay pesos que se vencen aprendiendo a caminar con Jesús. Hay fardos que no se rompen gritando más fuerte, sino rindiéndolos en silencio delante del Señor.
Hay cansancios que no se van porque dormiste 8 horas. Se van cuando por fin decides dejar de cargar lo que nunca debiste cargar solo. Y aquí está una de las raíces del agotamiento de mucha gente: el intento permanente de controlar lo que no controla. Hay personas que viven cansadas no porque trabajen más que otros, sino porque quieren sostener el mundo con sus hombros. Quieren tener resuelto el mañana la respuesta del otro, el resultado del examen, la restauración de la familia, la economía de la casa, la decisión del hijo, el informe médico, la opinión de la gente, el futuro entero. Y nadie fue diseñado para vivir así. El alma humana colapsa cuando pretende ocupar un lugar que solo le corresponde a Dios. Por eso el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y muchas veces hemos entendido esa frase como si solo dijera: silencio, no hables. Pero el sentido también apunta a soltar, a detener la agitación frenética, a bajar las armas, a cesar la lucha desesperada. Como si Dios estuviera diciendo: suelta ya, déjalo. No sigas peleando como si todo dependiera de ti. Yo sigo siendo Dios. Qué medicina para el alma. Porque a veces uno no necesita que le expliquen el problema. Necesita que Dios le recuerde quién está en el trono. God questions. Yo no sé quién tiene que oír esto, pero hay una serenidad que solo llega cuando por fin renuncias a ser tu propio Salvador. Hay una paz que comienza cuando dices: Señor, no puedo con todo, no sé con todo, no veo todo, no domino todo, pero tú sí. Ese es el principio de la serenidad. No la autosuficiencia, sino la rendición. No el orgullo de poder solo, sino la humildad de decir: necesito que me sostengas. Y eso, lejos de ser una derrota, es una de las victorias más grandes del Espíritu. Porque el reino de Dios no se construye sobre los fuertes que nunca tiemblan, sino sobre los dependientes que aprendieron a apoyarse en Él. Y déjame llevarte a una escena que parece escrita para nosotros. Marcos 4. Los discípulos están en la barca, hay tormenta, el agua entra, la noche se pone espesa, todo se mueve y Jesús duerme. A mí siempre me impacta eso. No solo porque duerme, sino porque duerme en medio de lo que para ellos era una amenaza de muerte. Y los discípulos, desesperados, lo despiertan. Ahora bien, piensa esto: la serenidad de Cristo no nació después de la tormenta. Cristo ya estaba sereno antes de decirle al mar que se callara. La paz estaba en la barca antes de que se manifestara en el agua. Eso significa que la autoridad exterior fluye de una paz interior. Y a veces nosotros queremos gritarle a la tormenta, pero sin recibir primero la paz de Cristo dentro de la barca del alma. Sepreching. ¿No te parece impresionante? Ellos estaban preguntándose si iban a sobrevivir y Jesús estaba descansando, no porque no le importara, no porque fuera indiferente, sino porque sabía quién era su Padre y sabía que el caos nunca tiene la última palabra cuando Dios está en la barca. Y hoy el Señor quiere meterte eso en el espíritu. Si Cristo está contigo, la tormenta no define el final de tu historia. Puede sacudirte, sí. Puede mojarte, sí. Puede asustarte, sí. Pero no tiene la última palabra. La última palabra sigue siendo de aquel que le habla al viento y le pone límite al mar. Tal vez hoy tu tormenta no tenga forma de olas, pero existe. Tal vez tu tormenta sea una llamada que no querías recibir. Tal vez sea un hijo que se fue enfriando. Tal vez sea una deuda que no te deja dormir. Tal vez sea una soledad espantosa aunque vivas rodeado de gente. Tal vez sea un cansancio ministerial. Tal vez sea el duelo. Tal vez sea el recuerdo. Tal vez sea esa mezcla de tristeza y miedo que no sabes ni cómo explicar. Y a esa tormenta hoy Jesús no le habla desde lejos. Le habla desde tu misma barca, desde tu misma noche, desde tu mismo cansancio. Y si me permites decírtelo con toda claridad, la serenidad no siempre es silencio emocional. A veces la serenidad de Dios llega mientras lloras. A veces llega mientras sigues haciendo preguntas. A veces llega mientras todavía te duele. Porque serenidad no es no sentir, serenidad es no perder la base. Serenidad es que el alma, aunque se conmueva, ya no se rompe igual. Serenidad es que el corazón diga: esto me supera pero no me destruye, esto me duele pero no me define, esto me pesa pero no me hunde, porque el Señor está conmigo. Por eso David dice en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Mira qué poderoso, dice aunque ande. No dice aunque me instale, no dice aunque me compre casa ahí.
No dice, aunque me quede a vivir en ese valle, dice, aunque ande. El valle no es la dirección final, es un tramo del camino. Y alguno tiene que escuchar esto como una sentencia del cielo. No te quedes a vivir en lo que solo debías atravesar. No hagas identidad de una temporada, no te nombres por tu valle, no digas yo soy la depresión, yo soy el fracaso, yo soy el divorcio, yo soy el rechazo, yo soy la quiebra. No, eres un hijo, una hija de Dios atravesando un valle y no es lo mismo. God questions. Además, el texto enseña algo precioso. Algunos estudios señalan que la idea también comunica oscuridad profunda, valle tenebroso. Es decir, aun cuando no ves bien, aun cuando no distingues todo, aun cuando el camino parece tragarse la luz, la compañía de Dios no se suspende. El pastor no deja de ser pastor porque se hizo de noche. El pastor no extravía a sus ovejas porque el sendero se angostó. El pastor no pierde el control porque el valle se puso oscuro. Y eso significa que tu serenidad no depende de ver el mapa completo, sino de saber quién camina contigo. Hay gente que dice, si Dios me mostrara todo el plan, me quedaría tranquilo. Pero no es así. Si Dios te mostrara todo, probablemente te asustarías más. La serenidad bíblica no nace de entender cada detalle, nace de confiar en el carácter de Dios. Es decir, no sé todo, pero sé quién va conmigo. No conozco cada curva, pero conozco al pastor. No domino el futuro, pero conozco al Dios que ya está ahí. Y eso basta para dar el próximo paso. El problema es que muchas veces queremos paz para mañana, provisión para pasado mañana y garantía para dentro de 10 años. Y Dios en su sabiduría suele dar serenidad por jornada. Misericordia fresca por mañana, fuerza para hoy. Lamentaciones 3 lo dice de una forma que conmueve. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Bueno, es esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Qué palabra? Nuevas cada mañana. No dice te voy a dar un depósito de 15 años para que nunca más me busques. No, dice nuevas cada mañana. Eso obliga al alma a volver a Dios. Eso humilla nuestro orgullo. Eso nos enseña dependencia radical, net. Y te lo digo con ternura, hay personas que están agotadas porque quieren resolver hoy lo que Dios va a hacer por etapas. Quieren cerrar en una tarde lo que el Señor está sanando en temporadas. Quieren tener en una oración lo que el cielo va a madurar en el tiempo. Y como no pasa ya, se frustran. Pero la serenidad también consiste en aceptar el ritmo de Dios, no el de la ansiedad, no el del algoritmo, no el de la comparación, no el de la urgencia ajena, el ritmo de Dios. Y el ritmo de Dios nunca llega tarde, llega exacto, llega sabio, llega preciso. Yo sé que esperar duele, esperar cansa, esperar desgasta. Esperar, cuando uno ama mucho, es un pequeño martirio cotidiano. Esperar por un hijo, esperar por una puerta, esperar por un tratamiento, esperar por una restauración, esperar por una palabra, esperar por un sí del cielo. Pero Lamentaciones dice que es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. No en silencio de resignación, no en silencio de muerte interior, en silencio de confianza. En ese tipo de silencio que deja de reclamarle a Dios como si hubiera olvidado la dirección de tu casa. En ese tipo de silencio que dice, no entiendo todo, pero sigo aquí. No veo todo, pero no me iré. No siento todo, pero seguiré esperando en ti. Y ahora quiero hablarle al corazón de alguien que está cansado de ser fuerte. Porque hay personas que llevan tanto tiempo siendo la columna de todos, la ayuda de todos, la que resuelve, la que sostiene, la que ordena, la que paga, la que sirve, la que aconseja, la que levanta, la que ora por todos, la que nunca se puede quebrar, que un día descubren que se acostumbraron a no mostrar necesidad. Y entonces hasta delante de Dios les cuesta decir estoy agotado. Pero hoy el Señor te da permiso para dejar de fingir fortaleza. Hoy el Señor no te va a amar menos porque le digas la verdad. Hoy el Señor no te va a cerrar la puerta porque confieses que te cuesta. Al contrario, Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y no hay humildad más saludable que presentarse delante de Dios sin maquillaje espiritual. Dile la verdad, Señor, me cansé, Señor, estoy asustado, Señor, no sé cómo seguir, Señor, me cuesta mucho. Esa oración tan sencilla, tan desnuda, tan verdadera, tiene más poder del que crees. Porque Dios no se conmueve con el discurso perfecto, se conmueve con el corazón quebrantado. Y muchas veces la serenidad empieza justo ahí, cuando dejas de aparentar delante de aquel que ya sabe todo
Hay otra raíz del cansancio que necesito tocar, la culpa. Porque hay almas que no descansan, no por la batalla presente, sino por la acusación pasada. Viven caminando con una voz interna que les repite lo que hicieron mal, lo que arruinaron, lo que perdieron, lo que debieron decir, lo que no dijeron, la oportunidad que dejaron pasar, la relación que dañaron, el error que cometieron. Y esa culpa se vuelve un látigo permanente. Entonces quieren avanzar, pero la mente los devuelve siempre al mismo lugar. Quieren disfrutar, pero el recuerdo les sabotea la paz. Quieren orar, pero se sienten indignos. Quieren recibir serenidad, pero piensan: yo no me la merezco. Escúchame bien. La serenidad de Dios no se compra con merecimientos, se recibe por gracia. Si no, nadie la tendría. Si la paz fuera para los impecables, el cielo estaría vacío de gente descansada. Pero Cristo vino precisamente por los cansados, por los cargados, por los heridos, por los que no podían más, por los que no sabían volver, por los que tenían la conciencia roja. Y en la cruz no solo llevó nuestro pecado, también abrió un camino para que el alma dejara de vivir condenada. El enemigo quiere mantenerte culpable para mantenerte inquieto. El Espíritu Santo te convence para llevarte al arrepentimiento, sí, pero una vez confesado y rendido a Cristo no te deja vivir encadenado a la vergüenza. La vergüenza te inmoviliza, la gracia te levanta. Y quiero decirte algo más. Dios no solo quiere darte serenidad para sobrevivir, quiere darte serenidad para continuar. Eso es muy distinto. Porque uno puede sobrevivir arrastrándose, uno puede sobrevivir sin esperanza, sobreviviendo nomás, pero Dios quiere algo más. Quiere que sigas el camino, quiere que no te detengas en medio del polvo, quiere que no te conformes con respirar apenas, quiere devolverte paso, rumbo, dirección, quiere que vuelvas a andar con paz en el pecho, no porque todo ya se resolvió, sino porque el dador de la paz te tomó de la mano. ¿Cómo se continúa el camino cuando uno está cansado? Primero, aceptando que la serenidad se recibe, no se fabrica. No la produces por voluntad humana. No la consigues por repetirte frases vacías frente al espejo. No nace de hacer más ruido. La serenidad es un regalo del cielo. Segundo, se continúa el camino paso a paso. Hay gente que se desespera porque no puede ver los próximos 5 años, pero Dios no te pidió 5 años hoy. Te pidió fidelidad hoy. Te pidió el próximo paso, te pidió obediencia en esta jornada. El pan nuestro es de cada día, la misericordia es de cada mañana, la gracia es suficiente para hoy. Y eso significa que no tienes que resolver tu vida completa esta noche, tienes que rendirle esta noche al Señor. Tercero, se continúa el camino aprendiendo a diferenciar entre descansar y rendirse. Hay personas que creen que si descansan fracasan, y no, descansar también es un acto de fe. Descansar es decir: Señor, el mundo no depende de mí mientras duermo. Descansar es reconocer que Dios sigue siendo Dios cuando yo cierro los ojos. Descansar es humillar el activismo interior. Descansar es dejar de creer que el alma mejora con puro esfuerzo. Hay momentos en que el Señor te dice: ya oraste, ya lloraste, ya peleaste, ahora reposa en mí. Cuarto, se continúa el camino con la mente alineada a la verdad. No a cualquier voz, no a todo pensamiento, no a toda emoción, no a toda narrativa interna. Hay mentiras que parecían verdad porque las repetiste demasiado, pero una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad delante de Dios. Si Dios dice que está contigo, está contigo. Si Dios dice que su gracia te basta, te basta. Si Dios dice que nuevas son sus misericordias, son nuevas. Si Dios dice que su paz guardará tu mente, la guardará. Si Dios dice que pasarás por el valle y no te quedarás allí, entonces no te quedarás allí. Quinto, se continúa el camino abrazando la paz de Cristo y rechazando la comparación, porque mucha gente pierde la serenidad comparando sus tiempos con los de otros. Mira cómo avanzó aquel, mira cómo a ella se le abrió, mira cómo el otro ya salió, mira cómo ellos ya sanaron. Y la comparación es una fábrica de angustia, porque te obliga a medir tu historia con reglas que Dios jamás te dio. El Señor no te llamó a correr en la pista ajena, te llamó a caminar el camino que Él trazó para ti. Y la serenidad aparece cuando dejas de preguntarte por qué el reloj de otro suena distinto al tuyo y comienzas a escuchar el paso de Dios en tu propia historia. Sexto, se continúa el camino perdonando. ¿Sí? También. Porque hay gente muy cansada y no se explica por qué, y una de las razones que vienen cargando heridas viejas que el alma no terminó de procesar.
El resentimiento agota, la amargura drena, la ofensa mal guardada se vuelve un saco de piedras en la espalda. No estoy minimizando lo que te hicieron, no estoy diciendo que no dolió, no estoy diciendo que fue poco. Estoy diciendo que no puedes seguir caminando con serenidad si llevas prendido al pecho aquello mismo que te lastimó. Habrá cosas que requerirán proceso, lágrimas, consejería, tiempo, sí. Pero incluso en ese proceso la paz empieza cuando dices, Señor, no quiero seguir viviendo tomado por esta herida. Séptimo, se continúa el camino hablando con Dios con honestidad. No con religión, no con frases prestadas, no con actuaciones. Háblale de verdad, dile lo que piensas, dile lo que temes, dile lo que no entiendes, dile que estás cansado, dile que quieres seguir pero que no puedes solo. La oración sincera no siempre es larga, pero siempre es poderosa. A veces basta una frase que suba del fondo del alma: Señor, dame serenidad para hoy. Señor, sostén mi mente. Señor, ordena mi interior. Señor, no me dejes tomar decisiones desde el miedo. Y el cielo responde a ese clamor. Yo quisiera hablarle ahora a los que están a punto de abandonar algo que Dios sí les dio. No hablo de relaciones tóxicas ni de lugares de abuso. Hablo de llamados santos, de asignaciones de Dios, de gente que el enemigo quiere sacar del camino por agotamiento. Porque Satanás muchas veces no necesita destruirte con un escándalo. Le alcanza con cansarte hasta que te apagues. Le alcanza con llenarte de ruido por dentro hasta que un día digas no quiero seguir. Pero hoy el Señor te está diciendo: no te apresures a abandonar en tu noche lo que yo te entregué en tu luz. Espera, reposa, busca serenidad, respira del cielo antes de tomar decisiones finales. Hay decisiones que se ven lógicas cuando el corazón está herido, pero no son sabias. Hay renuncias que parecen alivio, pero nacen del agotamiento, no de la dirección divina. Hay cortes que parecen libertad, pero son reacción, no obediencia. Por eso, cuando el alma está inquieta, antes de moverte, busca paz. Antes de romper, busca serenidad. Antes de cerrar, busca la voz de Dios. Porque Dios guía, pero rara vez empuja desde el pánico. Dios conduce con paz, con firmeza, con convicción. La ansiedad pura. El Espíritu Santo orienta. Y si hoy no puedes correr, no corras. Camina. Y si no puedes caminar rápido, camina lento. Pero no te salgas del camino. Haz lo necesario para seguir unido a Cristo. Vuelve a la oración sencilla. Vuelve a la palabra. Vuelve a la comunidad sana. Vuelve al altar. Vuelve al primer amor. Vuelve a ese rincón donde sabes que Dios te visita. No te exijas heroísmos que Dios no te pidió. Él no te está pidiendo espectáculo, te está pidiendo permanencia. Quédate, sigue, continúa. Aunque sea paso a paso, aunque sea con lágrimas, aunque sea diciendo, Señor, aquí voy, pero si no me sostienes no llego. Eso le gusta al cielo, eso honra a Dios. Y quiero profetizarle a alguien con ternura pastoral. La serenidad que Dios te da hoy no será un descanso vacío, será un descanso fecundo. No será un paréntesis inútil, no será un tiempo perdido. Será la quietud donde el Señor reorganiza lo que el dolor desordenó. Será el taller donde Dios recompone tus pensamientos. Será la habitación donde el cielo le baja el volumen a todo lo que te estaba atormentando. Será el lugar donde vuelves a oír la voz del buen pastor por encima del ruido. Será el momento donde tu alma dice, no tengo todas las respuestas, pero ya no estoy solo. Tal vez estabas esperando una palabra de fuego, de conquista, de avance, de puertas grandes. Y sí, todo eso tiene su lugar. Pero hoy el regalo de Dios para muchos no es una puerta nueva, es serenidad. Y no lo subestimes. Porque con serenidad vuelves a pensar bien, con serenidad vuelves a orar bien, con serenidad vuelves a amar bien, con serenidad vuelves a discernir, con serenidad vuelves a dormir, con serenidad vuelves a escuchar, con serenidad vuelves a obedecer, con serenidad vuelves a andar. Y a veces el milagro más grande no es que el mar se abra hoy, sino que el alma deje de ahogarse mientras espera. Escúchame una vez más. Dios no te está diciendo que nunca habrá tormentas. Te está diciendo que no las atravesarás sin su paz. Dios no te está prometiendo una vida sin valles. Te está prometiendo su presencia en cada valle. Dios no te está ofreciendo una burbuja emocional. Te está ofreciendo su paz verdadera. Dios no te está pidiendo que entiendas todo.
te está invitando a confiar. Dios no te está exigiendo perfección para darte serenidad, te está diciendo ven a mí. Y ahora deja que te hable al corazón como si estuviéramos a solas, sin ruido, sin gente, sin poses. Si has estado llorando por dentro, hoy Dios te vio. Si has estado peleando una batalla mental que nadie entiende, hoy Dios te ve. Si te has acostado cansado y te has levantado más cansado todavía, hoy Dios te ve. Si has seguido sonriendo mientras el alma te pedía auxilio, hoy Dios te ve. Si te sentiste culpable por no poder con todo, hoy Dios te corrige con amor. Nunca te pidió que pudieras con todo, te pidió que caminaras con Él. Así que recibe esta palabra como un abrazo del cielo. Hoy Dios te regala serenidad para continuar el camino, no para retroceder, no para apagarte, no para quedarte tirado a la orilla del sendero. Serenidad para seguir, serenidad para creer otra vez, serenidad para dormir, serenidad para pensar con claridad, serenidad para no tomar decisiones desde la angustia, serenidad para mirar a tus hijos sin terror, serenidad para atravesar el tratamiento, serenidad para soportar el proceso, serenidad para esperar, serenidad para perdonar, serenidad para volver a confiar, serenidad para volver a andar. Y si tú me preguntas, ¿qué hago apenas termine de escuchar esto? Te diría algo muy simple. Busca un momento a solas con Dios y no le lleves un discurso, llévale tu verdad. Dile, Señor, recibo tu serenidad, renuncio al pánico, renuncio a querer controlarlo todo, renuncio a seguir tratándome como si tuviera que salvarme solo. Recibo tu paz, recibo tu descanso, recibo tu dirección. Hoy continúo el camino, pero lo continúo contigo y hazlo de verdad, no como una frase linda, hazlo como una entrega. Yo creo con todo mi corazón que muchos, mientras escuchan este mensaje, están sintiendo cómo el Espíritu Santo baja el ruido interior. Creo que el Señor está aquietando tormentas mentales. Creo que el Señor está cortando cadenas de ansiedad. Creo que el Señor está dándole descanso a almas sobrecargadas. Creo que el Señor está trayendo orden a pensamientos enredados. Creo que el Señor está curando la culpa de algunos y el miedo de otros. Creo que el Señor está soplando paz sobre casas enteras. Creo que el Señor está visitando habitaciones, autos, cocinas, hospitales, lugares de trabajo, donde alguien está oyendo esto y diciendo, esto era para mí. Sí, era para ti. No te avergüences de necesitar paz. No te avergüences de volver a empezar. No te avergüences de caminar más lento por una temporada. Lo importante no es la velocidad. Lo importante es no cortar la comunión con aquel que sostiene el camino. Y si hoy vuelves a alinearte con Cristo, si hoy vuelves a descansar en Él, si hoy vuelves a dejar tu carga a sus pies, te aseguro algo, no importa cuán oscura haya sido la noche, el Señor sabrá cómo traerte una mañana nueva. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que está escuchando estas palabras. Gracias porque tú conoces su batalla, su cansancio, sus lágrimas, su ansiedad, su silencio interior. Hoy te pido que derrames serenidad del cielo sobre cada corazón, que guarde sus pensamientos, que calme su tormenta interior, que les des descanso para el alma, que les recuerdes que no están solos, que no están olvidados, que no están fuera de tu alcance. Trae paz sobre sus casas, paz sobre sus noches, paz sobre sus decisiones, paz sobre sus emociones. Dale fuerza para continuar el camino contigo y que desde hoy puedan decir, aunque no entienda todo, el Señor está conmigo. Aunque el valle siga oscuro, no caminaré solo. Aunque haya tormenta, la paz de Cristo gobierna mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra te sostuvo, te abrazó o te volvió a encender la fe, te invito a que la compartas con alguien más. Suscríbete, acompaña este canal y ayúdanos a llevar esperanza a otros corazones. Porque siempre habrá alguien necesitando una palabra de paz y quizá Dios te use a ti para hacérsela llegar. Hoy quiero hablarle a la persona que llegó al borde, no al borde del triunfo, no al borde del aplauso, no al borde de la celebración. Quiero hablarle al que llegó al borde del cansancio, al que ya no sabe si está peleando o simplemente sobreviviendo, al que sonríe por educación, al que responde todo bien por costumbre, al que sigue caminando porque no sabe hacer otra cosa, pero por dentro viene arrastrando el alma. Y te lo digo desde el principio, sin vueltas. Sentirse cansado no te convierte en un mal cristiano. Sentirte agotado no significa que perdiste la fe.
Llorar en secreto no te hace menos espiritual. Hay temporadas en la vida donde el cuerpo se acuesta, pero el alma no descansa. Hay noches donde uno apaga la luz, pero la mente sigue peleando. Hay mañanas donde te levantás, te bañás, te vestís, cumplís, sonreís, servís, trabajás y sin embargo llevas una piedra dentro del pecho. Y hoy vengo a decirte algo en el nombre del Señor. Ese peso no nació para quedarse contigo para siempre. Jesús dijo en Mateo 11, 28 hasta 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Eso no lo dijo un motivador, no lo dijo un coach, no lo dijo un filósofo de moda, lo dijo Cristo. Y cuando Cristo habla del cansancio, no está hablando solo del músculo, está hablando del alma. Está hablando de la carga invisible, del peso interior del corazón que ya no puede sostenerse a sí mismo. Me conmueve que Jesús no dijo, vengan a mí todos los exitosos. No dijo, vengan a mí los que tienen todo resuelto. No dijo, vengan a mí los que nunca dudan. Dijo, vengan a mí los cansados y agobiados. Es casi como si estuviera diciendo, mi casa está abierta para los que ya no pueden fingir fuerza. Y eso es lo primero que hoy quiero sembrar en tu corazón. Dios no se escandaliza por tu cansancio, no se asusta de tus lágrimas, no se decepciona porque te encontró débil. Al contrario, Él se acerca más cuando dejas de actuar y empiezas a decir la verdad. Porque uno de los peores cansancios no es el de trabajar mucho, sino el de aparentar demasiado. Cansa aparentar que estás fuerte cuando te estás quebrando. Cansa hacerte el valiente cuando por dentro estás temblando. Cansa venir a la iglesia, levantar las manos, decir gloria a Dios y al mismo tiempo sentir que llevas una guerra entera metida en el pecho. Jesús no te está pidiendo que vengas impecable, te está pidiendo que vengas así cansado, así confundido, así agotado, así con preguntas, así con la fe rota pero viva, porque una fe herida sigue siendo fe. Ahora bien, cuando Jesús dice yo les daré descanso, no está prometiendo una vida sin responsabilidades. No está diciendo que desaparecerán todos los problemas de un día para otro. Según el sentido del pasaje, Él está contrastando su carga con las cargas pesadas que otros ponían sobre la gente, cargas religiosas, culpas, exigencias humanas, esfuerzos para merecer lo que solo puede recibirse por gracia. Hay gente que no está cansada solo por lo que vivió, sino por lo que le hicieron creer. Le hicieron creer que si sufría era porque Dios estaba lejos. Le hicieron creer que si lloraba era porque le faltaba fe. Le hicieron creer que si estaba agotado era porque estaba haciendo todo mal. Y hoy el Espíritu Santo viene a romper esa mentira. A veces el problema no es que estás lejos de Dios. A veces el problema es que llevas demasiado tiempo intentando cargar solo lo que Dios nunca te pidió cargar solo. Hay una diferencia entre responsabilidad y peso. La responsabilidad forma, el peso aplasta. La responsabilidad madura, el peso asfixia. La responsabilidad te hace crecer. El peso te roba la respiración. Y hay personas escuchándome hoy que han confundido las dos cosas. Se acostumbraron tanto a vivir cargados que ya ni se acuerdan cómo era respirar livianos. Por eso Hebreos 12 contra 1 hasta 3 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Observa que el texto no habla solo de pecado, habla también de peso. Porque hay cosas que quizás no son pecado, pero igual te frenan, te drenan y te desgastan. Y eso me golpea fuerte. Porque uno puede estar haciendo cosas correctas y aún así ir demasiado cargado. Podés estar sirviendo, amando, proveyendo, trabajando, ayudando, sosteniendo a todos y al mismo tiempo haber acumulado pesos que Dios te está diciendo que sueltes, peso de culpa vieja, peso de expectativas ajenas. Peso de decepciones que no cerraste, peso de comparaciones, peso de querer resolverle la vida a todo el mundo, peso de no aceptar tus límites. Y Hebreo no dice admira tu peso, dice despójate, no dice aprende a vivir con eso, dice sácatelo, no dice acostúmbrate, dice corre libre. Hay cansancios que no se rompen durmiendo más, sino soltando más. Y aquí aparece una verdad tremenda. El cansancio del alma muchas veces no viene porque hiciste poco, sino porque peleaste demasiado tiempo sin renovar fuerzas en la presencia de Dios. Isaías 40,
28 hasta 31 dice que el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y el sentido del pasaje es glorioso. Esperar en el Señor no es sentarse pasivamente, es buscarlo, confiar en Él, depender de Él. Y renovar fuerzas tiene la idea de recibir fuerza nueva, como quien se vuelve a vestir con un vigor fresco que no salió de sí mismo. Oye esto bien, Dios no solo bendice a los fuertes, Dios fortalece a los débiles. No solo usa a los enteros, sostiene a los quebrados. No solo acompaña a los que vuelan, levanta a los que ya no pueden caminar. Y a mí me encanta la honestidad del texto, al que no tiene ningunas. No dice al que tiene pocas, dice al que no tiene ningunas. Ese versículo es para el que llegó vacío, para el que dijo, Señor, yo ya no traigo nada a la mesa, no tengo discurso, no tengo energía, no tengo estrategia, no tengo ni ganas de fingir. Y Dios responde, perfecto. Ahora sí puedo mostrarte que la fuente nunca fuiste tú, porque el reino de Dios funciona al revés del orgullo humano. El mundo admira al autosuficiente, el cielo visita al dependiente, el mundo celebra al que dice yo puedo solo. El Señor se revela al que dice sin ti no puedo más. Y quiero decirte algo que quizás te va a liberar. Esperar en el Señor no es perder tiempo. Esperar en el Señor es recargar el alma. Es reconocer que la velocidad no siempre es progreso. Hay gente que avanza muy rápido hacia el agotamiento. Hay gente que resuelve muchas cosas y al mismo tiempo pierde la paz. Hay gente que logra objetivos pero deja el corazón tirado en el camino. Dios no quiere solo que llegues, quiere que llegues vivo por dentro. Y por eso el Salmo 23 no dice únicamente que el Señor guía, dice también que hace descansar y restaura el alma. En verdes pastos me hace descansar, confortará mi alma. El retrato del pastor es precioso. El descanso de la oveja ocurre cuando el pastor elimina aquello que la asusta, la inquieta, la irrita y la deja sin paz. Y la restauración del alma tiene la idea de traer de vuelta al que se había desviado o perdido. Eso significa que no todo descanso es ausencia de movimiento, a veces descanso es presencia del pastor. No todo alivio viene porque cambió la circunstancia. A veces viene porque alguien más grande que la circunstancia entró en el valle contigo. Escúchame, hay cansancios que no se van cuando te cambian de trabajo. Hay fatigas que no se rompen con vacaciones. Hay pesos que no se caen con un fin de semana libre. Porque el problema no siempre es agenda, a veces es alma. Y el alma no se restaura con entretenimiento. El alma se restaura con presencia, con la presencia del pastor. El mundo te ofrece evasión, Cristo ofrece restauración. El mundo te distrae un rato, Cristo te devuelve a ti mismo. El mundo anestesia, Cristo sana. Y déjame meterme un poco más hondo. A veces el cansancio viene de hacer el bien por demasiado tiempo sin ver fruto. Ahí entra Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo sabe que llega un punto en que uno dice, vale la pena seguir, vale la pena amar así, vale la pena sembrar así, vale la pena servir así, y la respuesta del cielo sigue siendo sí. A su tiempo hay cosecha, pero quiero decirlo con madurez, ese versículo no es un látigo para exigirte más, no es una amenaza religiosa, no es seguí, aunque te rompas. El mismo enfoque pastoral que aparece en la explicación de ese texto, recuerda que Jesús también llamaba a descansar, a no sobrecargarse, a detenerse cuando el corazón está sobreexigido. Entonces la palabra no es negar tu cansancio, la palabra es no conviertas tu cansancio en rendición definitiva. Son dos cosas distintas. Podés estar cansado y seguir siendo fiel, podés llorar y seguir creyendo. Podés sentarte un rato sin abandonar la carrera. Podés decir, no doy más, y aún así no soltar la mano de Dios. Hay una diferencia entre descansar y desertar, entre pausar y renunciar, entre agotarte y rendirte al infierno. Y hoy Dios te dice, descansa en mí, pero no le entregues tu destino al cansancio. Además hay otro tipo de peso del que casi no se habla, el cansancio de pelear batallas internas en silencio. Esa batalla donde nadie te aplaude, nadie la ve, nadie la entiende. La de seguir creyendo cuando no ves nada. La de seguir amando cuando no te responden. La de seguir esperando cuando el reloj parece burlarse de vos. Por eso
2 Corintios 4, 16, 18 me parece una joya para los exhaustos. No nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna. No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Pablo no niega el desgaste exterior, no se hace el superhéroe. Dice, por fuera nos vamos desgastando. O sea, sí hay días que duelen, sí hay épocas que consumen, sí hay luchas que te dejan marcas. Pero agrega algo santo, por dentro nos vamos renovando día tras día. Ahí está el milagro. No siempre el milagro es que no te desgastás. A veces el milagro es que no te quebrás del todo. No siempre el milagro es salir rápido. A veces el milagro es que adentro de vos hay una renovación silenciosa que el ojo natural no puede medir. Quizás algunos esperaban que Dios les evitara toda pelea y Dios en cambio decidió fortalecerlos dentro de la pelea. Quizás estabas esperando que sacara la tormenta y Dios empezó por afirmar el barco. Quizás le pediste que cambiara la noche y Él empezó por encenderte una lámpara dentro del pecho. Eso también es intervención divina. Y si alguna vez pensaste que estabas mal porque te cansaste, mirá otra vez Éxodo 17 contra 8 hasta 13. Moisés alzaba sus manos y mientras lo hacía Israel prevalecía. Pero el texto dice algo brutalmente humano, las manos de Moisés se cansaban. Y entonces Aarón y Hur no le dieron un sermón. No le dijeron, profeta, te falta fe. No le dijeron, esfórzate más. Le acercaron una piedra para sentarse y le sostuvieron los brazos hasta la puesta del sol. Yo quiero profetizar una aplicación pastoral sobre eso. Hay victorias que no se consiguen solo con un milagro vertical, sino también con ayuda horizontal. No todo se resuelve encerrándote solo. A veces el Señor rompe el cansancio poniendo a tu lado un Aarón y un Hur, gente que no te juzga por temblar, gente que no te exige perfección, gente que te sostiene mientras vuelven tus fuerzas. No fuiste diseñado para librar todas tus guerras sin apoyo. El orgullo dice, yo puedo solo. La sabiduría dice, necesito ayuda. Y no es falta de fe pedir ayuda. Falta de fe es creer que Dios solo puede actuar de una manera. Él sana con su presencia, sí, pero también sostiene por medio de hermanos, amigos, consejeros, familia espiritual. Y quiero hablarle ahora a los que están cansados de sostener a otros. A la madre que sigue orando por un hijo que no cambia. Al padre que hace cuentas y ya no sabe cómo estirar lo que no alcanza. Al líder que sonríe delante de todos y llora cuando se queda solo. A la mujer que estuvo fuerte para todos y se olvidó de quién la sostiene a ella. Al hombre que se tragó el dolor por años porque le enseñaron que sentir era debilidad. Escúchame bien, hoy Dios rompe el peso del cansancio en tu vida, pero no necesariamente quitándote todas las responsabilidades de golpe. Lo rompe devolviéndote el centro. Lo rompe recordándote que no sos el salvador de nadie. Cristo ya ocupa ese puesto y no piensa renunciar. Vos no tenés que salvar a tu casa, tenés que obedecer a Dios. Vos no tenés que sostener el universo, tenés que rendirte al Señor del universo. Vos no tenés que controlar cada desenlace, tenés que permanecer en aquel que sigue sentado en el trono. Qué tremenda esta verdad. Muchas veces el cansancio viene de ocupar un lugar que no nos corresponde. El corazón humano se agota cuando juega a ser omnipresente, omnisciente y omnipotente. Queremos estar en todo, entender todo y arreglar todo. Y el alma no fue hecha para llevar atributos divinos. Eso solo le corresponde a Dios. Por eso Jesús no dijo, resuélvanlo todo, dijo, vengan a mí. Ahora, déjame ir al nervio de esta palabra. ¿Cómo rompe Dios hoy el peso del cansancio? Lo rompe de 4 maneras. La primera, cambiando tu yugo, porque todos llevamos uno. O llevas el yugo de la autoexigencia, o el del pasado, o el del miedo, o el del qué dirán, o el de Cristo. Y Jesús dijo que su yugo es suave y su carga liviana. No liviana porque no haya costo, sino liviana porque no la lleva solo. La segunda, renovando tus fuerzas, no tu fachada. Dios no maquilla el agotamiento, lo trata en la raíz. Él no te pone brillo encima de la ruina. Él entra hasta el lugar donde se secó la esperanza y te vuelve a vestir con fuerza nueva. La tercera, quitando pesos innecesarios. Hebreos dice que hay peso y hay pecado. No todo lo que cargaste fue asignado por el cielo. Algunas cargas te las pusiste vos. Otras te las impusieron otros. Otras nacieron de heridas no sanadas. Y hoy el Señor te dice, no todo eso tiene que seguir arriba de tus hombros.
La cuarta, enseñándote a correr con perseverancia y no con desesperación. La perseverancia bíblica no es pasividad resignada. Tiene la idea de una resistencia firme, de una constancia que sigue adelante sin desviarse. Hay gente que corre desesperada y termina fundida. Dios no te llamó a vivir acelerado, te llamó a vivir enfocado. Y aquí hago una declaración de fe, no como cita textual bíblica, sino como aplicación pastoral de esta palabra. Si llegaste hasta aquí cansado, no llegaste tarde. Llegaste al lugar correcto para que Dios vuelva a respirar sobre tu alma. Tal vez hoy no necesitas otra explicación. Tal vez necesitas descanso para el alma. Tal vez no necesitas una puerta más abierta, sino una carga menos en la espalda. Tal vez no necesitas que el cielo te dé 15 señales nuevas. Tal vez necesitas volver a oír la primera: vengan a mí. A Cristo no le intimida tu agotamiento. No se asusta de tus pensamientos oscuros. No retrocede ante tu sequedad. No te dice, volvé cuando te compongas. Te dice, vení así. Y hoy quiero hablarle a la persona que se cansó de ser fuerte. La que dice, ya no quiero explicar nada, ya no quiero actuar, ya no quiero ser el de siempre. El Señor te ve. Y en esta hora te recuerda que tu identidad no está en cuánto soportás, sino en de quién sos. Sos hijo, sos hija. Y el hijo no vive para impresionar al padre, vive para volver a sus brazos. Así que soltá la culpa, soltá la máscara, soltá la comparación, soltá el rencor viejo que también cansa, soltá la necesidad de entenderlo todo, soltá el deber enfermizo de sostener lo que solo Dios puede sostener. Y si hoy solo podés hacer una oración que sea esta: Señor, no puedo más, pero todavía te pertenezco. Esa oración mueve el cielo. Porque cuando el hombre se vacía de suficiencia, Dios empieza a llenarlo de sí mismo. No te rindas por estar cansado. Descansa en Dios, pero no entierres tu propósito. Sentate sobre la piedra si hace falta. Deja que Aarón y Hur te sostengan si hace falta. Baja el ritmo si hace falta. Llorá si hace falta. Pero no conviertas una temporada en una sentencia eterna. Esto va a pasar. El pastor restaura, Cristo da descanso. El Padre fortalece al que no tiene ningunas. Y el que comenzó la buena obra en tu vida no se va a cansar de terminarla. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida que el peso del cansancio se rompe. Se rompe la opresión mental. Se rompe la fatiga del alma. Se rompe la mentira de que estás solo. Se rompe la culpa de sentirte débil. Se rompe la carga que no te correspondía. Se rompe la voz interior que te decía que ya no valía la pena seguir. Y en lugar de ese peso, recibí descanso, recibí claridad, recibí aire del cielo, recibí fuerza nueva, recibí la gracia de caminar un día más, pero no en tu fuerza, sino en las de Dios. Porque quizás no vas a correr hoy como soñabas, pero vas a caminar y no te vas a desmayar. Y si caminas con el pastor, tarde o temprano volverás a levantar vuelo. Padre, en el nombre de Jesús te entrego a cada persona que escucha esta palabra. Toca al cansado, levanta al abatido, abraza al que vino agotado, restaura al que ya no sabía cómo seguir. Quita pesos, rompe yugos, sana memorias, trae paz al corazón acelerado y fuerza al alma que se siente vacía. Haz realidad tu palabra en Mateo 11, 28 hasta 30 y dale descanso a sus almas. Renueva sus fuerzas como prometiste en Isaías 40. Enséñales a soltar el peso, a fijar la mirada en Jesús y a correr con perseverancia la carrera que tienen por delante. En el nombre de Jesús, amén. Y si esta palabra te habló, aférrate a ella. Compartila con alguien que hoy también esté peleando en silencio. Suscríbete. Compartí este mensaje y ayúdanos a seguir extendiendo la palabra de Dios a los que ya no pueden más. Porque a veces una sola palabra encendida por el cielo puede volver a levantar un alma entera. Hay temporadas en la vida en las que uno no necesita un sermón elegante, no necesita una frase bonita para poner en una historia, no necesita que alguien le diga todo va a salir bien con una sonrisa ensayada. Hay temporadas en las que uno llega delante de Dios con el alma hecha a pedazos, con la mente cansada, con el corazón apretado y con una sola verdad en la boca: Señor, ya no entiendo nada. Y si alguna vez te sentiste así, quiero que prestes atención con toda tu alma a lo que voy a decirte, porque este mensaje no es para la gente que lo tiene todo resuelto. Este mensaje es para los que oraron y el cielo pareció callarse.
para los que preguntaron y no recibieron explicación, para los que hicieron lo correcto y aún así se encontraron en una noche larga, para los que aman a Dios pero están cansados, para los que siguen de pie aunque por dentro sienten que algo se quebró. Porque hay un momento en la vida en que ya no estás buscando respuestas filosóficas, ya no estás preguntando por curiosidad teológica, estás preguntando porque te duele, estás preguntando porque un hijo se fue, porque una puerta se cerró, porque la enfermedad llegó, porque la soledad se instaló en la casa, porque el matrimonio ya no respira igual, porque las fuerzas se gastaron. Y entonces levantás la mirada al cielo y dices: Señor, si vas a hablarme, háblame ya. Si vas a intervenir, interven ya. Si vas a hacer algo, hazlo ya. Y cuando no pasa nada, uno siente que la fe tiembla. Pero déjame decirte algo desde el principio. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Que no tengas respuestas no quiere decir que no tengas a Dios. Que no entiendas el proceso no significa que el Padre se haya ido del cuarto. A veces el cielo no responde con explicaciones, responde con presencia. A veces no te da un mapa, te da fuerza para el siguiente paso. A veces no te revela el final, pero te sostiene en el medio. Y eso, aunque no siempre nos gusta, sigue siendo misericordia. Mira cómo ora David en el Salmo 13, 1 hasta 2. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de andar angustiado y con el corazón apenado día tras día? Ahí no habla un incrédulo, ahí habla un hombre de Dios. Ahí no está hablando alguien alejado del Señor, está hablando un corazón que ama a Dios, pero que está atravesando una noche interior. Y esto es importante porque algunos creen que la fe madura nunca pregunta, nunca llora, nunca se quiebra. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no nos presenta hombres y mujeres de Dios hechos de mármol. Nos presenta personas reales, con lágrimas reales, con preguntas reales, con noches reales. La fe verdadera no es la que jamás tiembla. La fe verdadera es la que tiembla y aún así no suelta la mano de Dios. Hay gente que cree que si preguntas ¿hasta cuándo? Ya estás pecando. No, a veces ¿hasta cuándo? Es una oración. A veces Señor, no entiendo, es una oración. A veces ayúdame es una oración. A veces las únicas palabras que te quedan son pedazos de fe. Y Dios sabe recibir pedazos de fe. Dios no necesita discursos impecables para acercarse a ti. Dios sabe interpretar lágrimas. Dios sabe traducir silencios. Dios sabe leer el cansancio de un alma, aunque esa alma ya no tenga fuerzas para explicarse. Y aquí quiero decir algo con claridad. Dios no siempre fortalece respondiendo la pregunta que tú hiciste. Muchas veces fortalece haciendo algo más profundo, cambiando al que pregunta. Eso fue lo que le pasó a Pablo. En 2 Timoteo 4, 16 hasta 17, cuando está hablando de uno de los momentos más duros de su vida, dice que en su primera defensa nadie estuvo a su lado, sino que todos lo abandonaron. Todos. Imagínate eso. El apóstol, el hombre que escribió, predicó, sufrió, sirvió, fue dejado solo por la gente. Pero luego añade una frase extraordinaria: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No dijo el Señor evitó el juicio, no dijo el Señor hizo que todos volvieran, no dijo el Señor me explicó por qué me dejaron, dijo algo más fuerte: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. A veces tú estás esperando que Dios te responda cambiando tu escenario y Dios decide primero sostener tu corazón. A veces estás pidiendo que quite la presión y Él te da espalda para soportarla. A veces estás pidiendo que cierre una herida y Él comienza fortaleciendo el alma para que no te desangres espiritualmente mientras sana. Y escucha bien esto, no siempre el primer milagro es que cambie lo que te rodea. Muchas veces el primer milagro es que no te derrumbes en medio de lo que te rodea. Por eso me conmueve tanto 2 Corintios 12, 9. Pablo oró por una liberación concreta y la respuesta de Cristo fue: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo pidió remoción, Dios respondió con suficiencia. Pablo pidió salida, Dios respondió con presencia. Pablo pidió que se quitara algo, Dios respondió: no voy a quitarlo todavía, pero te voy a sostener dentro de esto. Y si somos honestos, esa respuesta nos suena cómoda. No es la clase de versículo que uno pondría en un cartel si todavía no lo hubiera vivido, porque nosotros queremos que el poder de Dios se perfeccione quitando la debilidad, pero el texto no dice eso. Dice que el poder se perfecciona en la debilidad, y aquí hay una observación pastoral importante.
La palabra griega que se traduce basta tiene la idea de ser suficiente, de alcanzar, de no quedarse corto. Y la expresión se perfecciona lleva el sentido de completarse, de llegar a su meta. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Pablo: mi gracia te alcanza, mi gracia no llega tarde, mi gracia no llega incompleta, mi gracia no te visita apenas, mi gracia te sostiene de verdad. Y mi poder llega a su plenitud precisamente en ese lugar donde tú reconoces que solo no puedes. Esa es la lógica del reino. El mundo aplaude al autosuficiente, el cielo visita al dependiente. Entonces quizá hoy tú estás enojado con tu propia fragilidad. Quizá te mirás al espejo y dices: yo debería estar más fuerte a esta altura. Yo debería saber más. Yo debería resistir mejor. Yo no debería estar llorando por esto. Y si Dios no está avergonzado de tu debilidad, y si ese lugar que tú llamas fracaso es el taller donde Dios está revelando su poder, y si el sitio que tú querías esconder es precisamente el sitio donde Cristo va a plantar su gloria, porque hay cosas que solo aprendemos cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan. Hay verdades de Dios que no se estudian solamente, se atraviesan. Ahora bien, esto no significa que Dios disfrute tu dolor, no. Ni significa que todo sufrimiento venga de su mano de la misma manera, tampoco. Significa que aún en medio del dolor, Dios sigue siendo soberano y capaz de usar lo que te quiso quebrar para hacerte más dependiente de Él. Y eso cambia la perspectiva, porque ya no estás preguntando solo por qué me pasa esto, sino cómo me va a encontrar Dios dentro de esto. Mira a Elías en 1 Reyes 19, 4 hasta 8. Después de una gran victoria pública, el profeta se quiebra en privado. Se mete en el desierto, se sienta debajo de un arbusto y dice: estoy harto, Señor, quítame la vida. Qué escena tan humana. Un hombre que había visto fuego del cielo ahora no quiere seguir viviendo. Un hombre que había sido valiente delante de una multitud ahora está agotado a solas. Y esto nos enseña algo que algunos no quieren aceptar. Una gran unción no te hace inmune al cansancio. Puedes amar a Dios y aún así agotarte. Puedes tener llamado y aún así necesitar descanso. Puedes ser útil para otros y aún así sentirte vacío por dentro. Y fíjate cómo actúa Dios con Elías. No le da primero una conferencia, no le suelta una reprensión de 5 puntos, no le dice: profeta, qué vergüenza, compórtate, lo toca. Le da agua, le da pan, lo deja dormir, lo vuelve a despertar, lo vuelve a alimentar. Y luego dice: levántate y come porque te espera un largo viaje. Eso es precioso. Porque Dios sabe que hay batallas espirituales que no se enfrentan solo con un grito, sino también con descanso, alimento y cuidado. A veces queremos resolver con misticismo lo que Dios quiere comenzar sanando con ternura. A veces el problema no es que Dios te abandonó, es que llevas demasiado tiempo sin respirar. A veces no necesitas una respuesta nueva, necesitas fuerza renovada. Y esto rompe la religiosidad de muchos, porque la religiosidad te dice: si estás cansado es porque te falta fe. Pero el Señor le enseñó a Elías que estar cansado no es sinónimo de estar desechado. Dios no trató a Elías como un estorbo, sino como a un siervo amado. Lo fortaleció antes de pedirle que siguiera. Lo cuidó antes de enviarlo otra vez. Y alguien necesita escuchar esto hoy. Dios no está irritado contigo por estar cansado. Él sabe cuánto has aguantado. Él sabe cuántas veces sonreíste para no preocupar a nadie. Él sabe cuántas noches dormiste con la mente peleando. Él sabe cuánto llevas adentro. Y no te está diciendo a ver si maduras. Te está diciendo: acércate, yo te voy a sostener. Luego llegamos a Isaías 40, 29 hasta 31. Uno de los textos más hermosos para el alma exhausta. Dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Me fascina que el texto no empieza diciendo que Dios fortalece al fuerte, dice que fortalece al cansado. No dice que aumenta el poder del invencible, dice que acrecienta las fuerzas del débil. Es decir, el requisito no es impresionar a Dios, el requisito es reconocer la necesidad. Y aquí hay otra observación que puede bendecirte. La palabra hebrea detrás de confiar o esperar en este pasaje tiene la idea de esperar con tensión, con esperanza, con el corazón aferrado a la intervención de Dios. No es una espera pasiva, no
es cruzarse de brazos con resignación. No es decir, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es una espera expectante. Es quedarte atado a la promesa aunque el calendario no te favorezca. Es decir, no veo nada todavía, pero no me suelto. Eso es esperar en el Señor. Y ahora mira el orden del versículo, porque no es casual. Dice que levantarán vuelo, correrán y caminarán. Nosotros habríamos escrito al revés, caminar, correr y luego volar. Pero el texto termina con caminar. ¿Sabes por qué me conmueve eso? Porque volar suena glorioso, correr suena poderoso, pero caminar suena cotidiano. Y el Señor sabe que la mayor parte de la vida no se vive volando, sino caminando. No todos los días son de fuego del cielo. No todos los días son de victoria estruendosa. La mayoría de la vida es obediencia sencilla. Levantarte, seguir, orar otra vez, amar otra vez, trabajar otra vez, esperar otra vez. Y el milagro del texto no es solo que vueles alto una vez. El milagro es que puedas caminar sin desmoronarte. Hay gente que piensa que la fortaleza de Dios solo se nota en los grandes momentos. No, muchas veces se nota cuando una persona destrozada sigue caminando. Se nota cuando alguien con el alma en duelo sigue adorando. Se nota cuando un corazón confundido no abandona la fe. Se nota cuando alguien dice, no tengo respuestas, pero no me voy. Esa clase de constancia silenciosa también es un milagro. Y si alguien me preguntara hoy, ¿cómo fortalece Dios cuando ya no tienes respuestas? Yo diría, primero, te fortalece con su presencia. Segundo, te fortalece con su gracia. Tercero, te fortalece con su cuidado. Cuarto, te fortalece enseñándote a rendirte, porque no hay fortaleza más profunda que la rendición bien entendida. Mira Jesús en Mateo 26, 38 hasta 39. En Getsemaní dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Eso dijo el Hijo de Dios. Y luego ora, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahí no vemos a un Cristo frío. Vemos a un Cristo angustiado y obediente. No vemos a un Salvador desconectado del dolor. Vemos al varón de dolores sometiendo su voluntad al Padre. Eso quiere decir que la rendición no niega la angustia, la pone en el altar. Jesús no fingió que no dolía, Jesús dijo que dolía, pero no permitió que el dolor gobernara por encima de la obediencia. Y esto es tremendo para nosotros, porque a veces creemos que rendirse a Dios significa no sentir nada, no preguntar nada, no llorar nada. No, rendirse es decir, Padre, esto me duele, si se puede, quítalo, pero si no lo quitas, no me dejes sin tu fuerza. Si no cambias esta copa, cambia mi interior para poder atravesarla. Eso es madurez espiritual, no es no sentir. Es sentir sin romper la comunión con el Padre. Yo no sé qué copa estás enfrentando. No sé si es una crisis en casa, un diagnóstico, una traición, una espera interminable, una decepción ministerial, una herida vieja que volvió a abrirse. Pero sí sé esto. Si Jesús pasó por Getsemaní, tú no estás en pecado por sentirte en Getsemaní. Y si el Padre sostuvo a Cristo en la noche más oscura, también sabe sostenerte a ti. Ahora, alguien dirá, pero mi fe es pequeña, y yo te respondería con Marcos 9:24, el padre del muchacho no dio una declaración perfecta. Dijo, sí, creo. Ayúdame en mi falta de fe. Eso me encanta. Porque en una sola frase conviven la fe y la fragilidad. Conviven la esperanza y el temblor, conviven el creo y el ayúdame. Y Jesús no rechazó esa oración por imperfecta, la honró. Así que deja de pensar que Dios solo responde a los que oran con voz firme y teología impecable. Dios también atiende al que llega con la fe respirando por momentos. Dios también escucha al que dice, Señor, sí quiero creer, pero necesito que me ayudes. A veces nuestra oración más sincera no es aumenta mi prosperidad, sino sostén mi fe. No es dame un aplauso, sino no dejes que me apague. No es enséñame a impresionar a otros, sino enséñame a no rendirme por dentro. Y esa oración agrada a Dios, porque Dios resiste al soberbio, pero al humilde le da gracia. También hay algo precioso en Lamentaciones 3, 21 hasta 24. En medio de un libro lleno de duelo y ruinas, el profeta dice, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad, por tanto en Él espero. No habló así desde una playa,
No habló así desde la comodidad, habló así desde la devastación, y eso lo vuelve aún más poderoso, porque la esperanza bíblica no siempre nace en ambientes cómodos, muchas veces nace en escenarios rotos. Y aquí hay una aplicación pastoral que quiero dejar clara. La esperanza no siempre cae del cielo como un rayo emocional. A veces la esperanza se predica a sí misma. Esto traigo a mi corazón, dijo el profeta. Es decir, hay días en que tú vas a tener que recordarle a tu alma lo que tu circunstancia está tratando de borrarte. Vas a tener que decirte, Dios sigue siendo fiel. Vas a tener que hablarle a tu noche. Vas a tener que tomar la palabra como medicina. No porque estés fingiendo, sino porque estás eligiendo no dejar que la mentira tenga la última palabra. Y cuando ya sientes que hasta tu corazón desfallece, aparece Salmo 73, 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿Qué texto? No dice mi cuerpo jamás desfallecerá. No dice mi corazón nunca se agotará. Dice que pueden desfallecer. La Biblia no niega la fatiga humana, pero pone una roca debajo del hombre que se cae. La roca no eres tú, la roca es Dios. Y esta es la diferencia entre la fe bíblica y el optimismo vacío. El optimismo vacío te dice que tú eres suficiente. La fe bíblica te dice que Dios es suficiente. El optimismo vacío te manda a mirar dentro de ti y creer que ahí está toda la respuesta. El Evangelio te dice que mires a Cristo porque cuando tú ya no alcanzas, Él sigue siendo roca. Entonces escucha esto, con todo el peso espiritual que lleva, Dios no te fortalece diciéndote que seas tu propia roca. Dios te fortalece recordándote que Él sigue siendo roca cuando tu corazón ya no puede más. No eres tu propio Salvador, no eres tu propia fuente, no eres tu propio refugio. Y eso, lejos de ser una mala noticia, es la mejor noticia posible. Porque si todo dependiera de tu energía, ya habrías colapsado. Pero como depende de su fidelidad, todavía hay esperanza. Yo no sé cuántas veces esta semana dijiste por dentro, no doy más. No sé cuántas veces sonreíste por compromiso mientras por dentro estaba haciendo fuerza para no llorar. No sé cuántas veces abriste la Biblia y sentiste que las palabras rebotaban porque el cansancio era demasiado. Pero sí sé algo, no estás siendo castigado por Dios por no tener todas las respuestas. Hay temporadas en que el Señor no te pide que lo entiendas todo. Te pide que te acerques. Te pide que descansas en Él. Te pide que sigas confiando, aunque sea con las rodillas temblando. Porque la fe no se mide solo por cuanto sabes, sino por a quien sigues cuando ya no sabes. Tal vez tú querías una explicación detallada del porqué de tu herida y Dios hoy te está ofreciendo algo mejor que una explicación. Se está ofreciendo a sí mismo. Tal vez querías la agenda completa de los próximos 10 años y el Señor te dice, no te voy a dar el mapa entero, pero sí te voy a dar pan para hoy. Tal vez tú querías una respuesta instantánea y el Padre te está enseñando que su gracia no siempre apura el proceso, pero jamás abandona al Hijo dentro del proceso. Y déjame cerrar con esto. Cuando ya no tienes respuestas, todavía tienes un Padre. Cuando ya no tienes fuerzas, todavía tienes gracia. Cuando ya no tienes claridad, todavía tienes una roca. Cuando todos se van, el Señor puede seguir a tu lado. Cuando el cuerpo y el corazón desfallecen, Él sigue siendo tu porción. Cuando lloras en la noche, sus misericordias siguen renovándose en la mañana. Cuando te sientas debajo de tu retama diciendo ya no puedo, Él todavía sabe tocarte, alimentarte y levantarte. Cuando tu oración solo alcanza para decir creo, ayúdame, eso sigue siendo suficiente para llevarla delante del trono. Así que hoy no te voy a decir que finjas fuerza, no te voy a decir que te niegues a sentir, no te voy a decir que recites frases de victoria mientras te estás desmoronando por dentro. Hoy te voy a decir algo más santo, más humano y más bíblico. Ve a los pies de Cristo tal como estás. Ve cansado, ve confundido, ve sin respuestas, ve con lágrimas, ve con la fe chiquita si es la única que tienes. Pero ve, porque en ese lugar el Señor no siempre te dará todas las respuestas que exiges, pero sí te dará la fortaleza que necesitas. Y a veces al final del camino descubrirás que su fuerza fue una respuesta más profunda que cualquier explicación. Yo quiero hablarle ahora al corazón que está al borde de soltarse. No te rindas, no sueltes tu fe por una temporada que todavía no termina. No declares definitivo lo que Dios aún está escribiendo. No entierres tu esperanza porque el cielo guardó silencio unos días. El silencio de Dios no cancela la fidelidad de Dios. El retraso no es abandono.
La noche no es exilio permanente. El Padre todavía sabe dónde estás, todavía sabe cómo te llamas, todavía sabe cuánto te duele y todavía tiene poder para sostenerte. Si este mensaje llegó a tu vida en el momento justo, recíbelo como una cuerda lanzada desde el cielo. Agárrate de la palabra, agárrate de la gracia, agárrate de la presencia de Dios. Y si hoy no puedes correr, camina. Si hoy no puedes caminar con paso firme, arrástrate hasta su presencia si hace falta. Pero no te vayas lejos del único que puede sostenerte cuando ya no tienes respuestas. Y ahora déjame orar contigo. Padre amado, hoy vengo por cada persona que se siente cansada, confundida y sin respuestas. Vengo por el que ha llorado en silencio, por la mujer que ya no sabe cómo sostener su casa por dentro, por el hombre que sonríe por fuera pero está agotado por dentro, por el que oró y sintió que el cielo cayó, por el que pensó en rendirse. Señor, no siempre entendemos tus tiempos, pero hoy pedimos tu fuerza. No siempre comprendemos tus caminos, pero hoy pedimos tu presencia. No siempre tenemos palabras perfectas, pero hoy levantamos el corazón y te decimos, ayúdanos en nuestra falta de fe, fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil, danos pan para el viaje, gracia para el proceso y paz para esta noche. Sé la roca de nuestro corazón cuando todo lo demás tiemble, y aunque no tengamos todas las respuestas, que jamás nos falte tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y si esta palabra habló a tu alma, compártela con alguien que hoy necesite fuerza. Suscríbete, deja que este mensaje corra y ayude a levantar a otros. Y no olvides esto, cuando ya no tienes respuestas, Dios todavía tiene brazos para sostenerte.